Producto de la curiosidad o el morbo, subimos hasta lo más alto del Cerro de Oro, donde aún se podían ver algunos vestigios del viejo orfanato. Le llamaban así porque muchos años atrás habían encontrado grandes minas de oro que explotaron hasta que se agotó el metal. Luego, el lugar cayó en el olvido y se convirtió en un sitio inhóspito y alejado de la urbe, al que solo se podía llegar en coche propio. Ubicado cerca al páramo, el frío era insoportable, en especial a la 1 de la mañana, que fue la hora a la que arribamos. Aún habían algunas casas en pie, construidas con madera y bareque, que le daban al entorno un toque desolador. Por mi carácter curioso, aunque temeroso, acepté la propuesta de mis amigos de subir al cerro y comprobar todas las historias, que más parecían leyendas, sobre los niños que murieron calcinados en el viejo orfanato. Nunca había ido hasta allá, por lo que me sorprendió descubrir, cuando investigué sobre su historia, que en realidad sí había habido un orfanato en ese lugar vetusto y desolador, y que sí había sido destruido en un incendio en el que murieron 17 niños y 2 mujeres. La única sobreviviente fue una mujer joven a la que el fuego le desfiguró el rostro y casi todo el cuerpo, y a la que debemos agradecerle que se haya divulgado la historia del incendio. Estacionamos a un costado de la carretera de tierra junto a los restos del orfanato. A pesar del incendio y los más de 100 años desde el incidente, algunas partes del edificio permanecían en pie. Incluso una gran cruz de madera, donde supongo que se encontraba la capilla, se erigía imponente sobre el resto de las runas. Nos servimos una taza de café caliente que trajimos en el termo desde la ciudad, pero que pronto se enfrió, y salimos del carro a recorrer el sitio. La oscuridad total fue disuelta por la luz de la única linterna que cargábamos y que tuve por bien poder manejar. Me acerqué al orfanato e iluminé el suelo con la vaga esperanza de encontrar alguna señal de la existencia de los niños. Un juguete, una cama, ropa, un hueso, pero sabía que era absurdo esperar encontrar algo semejante. El lugar se destruyó y todos los objetos de valor debieron haber sido robados por los pobladores, en su mayoría familiares de los mineros. Fue precisamente en la época del auge del oro cuando Elvira llegó al orfanato. Con 3 años cumplidos, fue puesta bajo el cargo de la educadora que, pese al carácter apacible y reservado de la niña, tuvo serias dificultades en su crianza en cuanto a la alimentación. Jugaba con los otros niños, asistía a clase como todos, era disciplinada y dócil, pero cuando llegaba la hora de comer, no aceptaba nada que no fueran dulces. En eso era de carácter fuerte. Llegó a soportar 2 días sin comer ni beber nada ante la negativa de darle algunos caramelos. Al final llegaron a un acuerdo. Elvira se comería su comida diaria y ellos le proporcionarían golosinas todos los días. Afianzó su adicción por los dulces y, gracias al sobrepeso que desarrolló junto con su altura natural, llegó a hacerse con los caramelos de los otros niños, lo que le permitió engullirlos hasta la saciedad. A Elvira nunca la adoptaron, y cuando tuvo suficiente edad para irse del orfanato, le pidió a la educadora que le permitiera quedarse allí a trabajar. La anciana, que ya se sentía muy cansada de la vida, le delegó la tarea de servir la comida a los niños, limpiar la casa y asegurar sus cuartos en la noche para que no escaparan. A pesar de su adicción, que todos conocían bien, era una mujer afable, que se había ganado la confianza de todos. En verdad la querían y,
Aunque no lo manifestó, la anciana le alegró que ella decidiera quedarse a vivir allí. Elvira era de fiar y así lo demostró. Hizo un trabajo intachable, brindó la comida a los niños con cariño, mantuvo la casa pulcra y, desde que asumió el encargo de la seguridad, ningún interno había intentado fugarse. Tan bueno era su trabajo que las educadoras decidieron pasar por alto su único defecto. Aprovechó su posición para hacerse de los dulces de los niños. Los que les correspondía a los pequeños, ella se los comía. Cuando terminamos la corta expedición, regresamos al coche por las golosinas que habíamos llevado para la ocasión. 3 chocolatinas y 6 gomitas de lombriz. Eran nuestras favoritas. Elegimos esas para después comerlas cuando, entre risas, habláramos de la experiencia fallida con los niños dulce. Los pusimos sobre el techo del carro y esparcimos harina alrededor. Mi madre me dio la idea cuando le conté sobre nuestra aventura. Así podrán ver después las huellas de los niños, me dijo, y pensé que tenía sentido. Entramos al coche y apagamos las luces. Adentro no hacía tanto frío y pude quitarme los guantes. No se veía nada a través de los cristales. Oscuridad total. Luego, como indicaba la leyenda, dijimos los 3: niños, dulce, niños, dulce, vengan por sus dulces. Lo repetimos 3 veces. Primero en un susurro y luego en voz cada vez más alta. Una tarde de finales de abril, en la víspera del Día del Niño, Elvira notó que alguien había entrado a su habitación. A los niños se les dio permiso ese día de jugar por toda la casa, casi sin restricciones, y a participar de las diferentes actividades que las educadoras planearon para la festividad. Subió las escaleras que daban al segundo piso para buscar algunos globos que tenía guardados en el cuarto de San Alejo y vio cómo la puerta de su habitación estaba abierta. Un presentimiento la invadió y sintió cómo se le heló el alma. Su corazón inició un fuerte palpitar y empezó a sudar frío en un incontrolable frenesí. Corrió como pudo hacia la puerta y, exhausta, vio que la gaveta de sus dulces estaba cerrada. Se apoyó aliviada en sus rodillas. Recobró el aliento y con sus pesadas piernas caminó hacia la gaveta. Pensó que quizá había sido el viento el que abrió la puerta o una de las educadoras al pasar por allí. Abrió el cajón y vio sus caramelos tal como los había dejado. Los contó, 41 en total. Los volvió a contar, 41. Pero si había dejado 42 esa mañana, no había posibilidad de error. Podía ser descuidada en algunos otros aspectos, aunque, por Dios, no lo era, pero nunca con sus dulces. De eso estaba segura. Había dejado 42 y ahora solo había 41. Por primera vez odió y maldijo a los niños, odió y maldijo su vida. Cerró la puerta y regresó a la fiesta. Nadie hubiera podido notar que detrás de su carácter bonachón y sus cachetes regordetes se estaba gestando una más que perturbadora venganza. Esperamos unos minutos dentro del carro y no pasó nada. Titiritábamos de miedo por la situación, por la sugestión que produce saberse en lo más recóndito del páramo, invocando los espíritus de niños muertos hace más de un siglo. En algún momento, la tensión se rompió. Descubrimos lo absurdo de la situación y nos echamos a reír. Carajo, qué ingenuos fuimos. Salimos del coche para dar la última vista a las ruinas antes de partir. El frío me antojó un dulce. Miré el techo del carro.
2 chocolatinas y 6 gomitas. Estaba convencido de que habíamos puesto 3. ¿Cuántas chocolatinas habíamos dejado?, pregunté. 3. ¿Por qué solo hay 2? Nos miramos desconcertados. Ciertamente no había forma de que alguno de mis amigos la hubiese tomado. Sin la linterna que yo manejaba hubiese sido imposible. Por un momento nos quedamos en silencio, hasta que uno lo dijo. Fueron los niños Dulce. Quería creer que el viento había empujado la chocolatina hasta hacerla caer, pero algo en mí me hacía pensar que había alguna posibilidad de que, en efecto, hubieran sido los niños. Regresemos al carro y volvamos a llamarlos, sentenció mi amigo. No diré que estuve de acuerdo con la idea, pero no quería verme como un cobarde. Regresamos al coche y dijimos, esta vez con más fuerza, pero con más miedo, a la consigna que aún hoy me aterra repetir, incluso en el papel. Niños dulces, niños dulces, vengan por sus dulces. El festejo terminó y los niños, que se rehusaban a regresar a sus habitaciones por la euforia y el éxtasis de su fiesta, colmaron pronto la paciencia de las educadoras. Ya era de noche y estaban cansadas. Los niños correteaban por aquí y por allá y no respondían al llamado de las mujeres, por más enojadas o firmes que se pusieran. Al final, Elvira les dio algo de tranquilidad. Vayan a dormir, hermanitas, así las llamaba. Los niños son muy tiernos, muy dulces y necesitan amor. Yo me encargaré de ellos. Hasta mañana. Las mujeres se fueron a la cama y, a pesar de la algarabía que se escuchaba en la sala, cayeron profundamente dormidas. Con su semblante tranquilo y comprensivo, Elvira les dijo a los niños que se fueran a sus habitaciones. Ellos la obedecieron porque no se pudieron resistir a la oferta. En sus camas les dejé a cada uno una golosina. ¿Acaso no la quieren? ¿Qué esperan? Niños, dulces, vayan por sus dulces. El hechizo de la golosina, el dulzón del confite, hipnotizó a los niños, que corrieron aprisa a sus cuartos para encontrar sobre su cama, por primera y última vez, uno de los caramelos que tanto habían deseado. Elvira cerró la puerta con candado, mientras los niños disfrutaban de su golosina. También aseguró los cuartos de las educadoras y solo ella quedó en la sala, atragantándose con los últimos dulces que le quedaron. Cuando se sació, tomó un viejo galón de aceite de motor que estaba guardado desde hacía años en el cuarto de San Alejo y lo esparció por todo el piso. Prendió un fósforo y, pronto, toda la casa se incendió. Ni los niños ni las educadoras tuvieron por dónde salir y, en medio de los gritos desesperados, sus voces, así como sus vidas, se fueron apagando una por una. Elvira intentó escapar, pero corrió el mismo destino. Una de las educadoras había asegurado con candado la puerta principal. Empezó como un murmullo, que luego se acrecentó hasta escucharse en todo su esplendor. Niños riendo y cantando canciones infantiles en medio de la oscuridad total. Intenté encender la linterna, pero mi amigo me lo impidió. No sé cuánto tiempo pasó. Los niños se acercaron al carro como si corrieran en círculos alrededor de nosotros o como si jugaran a la rueda con nuestro coche. A través del cristal se vislumbró la silueta distorsionada de pequeños seres.
Digo que son niños porque la leyenda y sus voces nos hacían pensar en ellos, pero eran tan deformes que no podría asegurar que se trataban de infantes. Le pedí a mi amigo que nos fuéramos de allí. Se lo pedí llorando. Él temblaba y parecía que estaba paralizado, pero ante mis súplicas encendió el carro y aceleró. La luz disipó a los espectros, pues no vimos niños en ninguna parte y sus voces cesaron de repente. Pero cuando tomamos la carretera, la figura de una gorda bonachona se nos apareció y por poco nos hace parar. «Es Elvira», dijo uno de mis amigos. «Vean su mano repleta de golosinas». No voy a mentir. De regreso a casa intentamos racionalizar nuestra experiencia y llegamos a creer que había sido producto de una alucinación colectiva. Nos convencimos de ello. El lugar, la invocación, las leyendas nos habían llevado a un estado de sugestión tal que nos había hecho oír y ver cosas que no existían. Todavía creería eso si no fuera porque, cuando revisamos el techo del carro, no encontramos los dulces, obviamente, pero sí se marcaban unas pequeñas huellas sobre la harina que habíamos esparcido.